Los principios de la Iglesia Católica y la masonería son opuestos. El cristianismo enseña que es la fe verdadera, pero la masonería sostiene que todas las religiones son igualmente válidas. El cristianismo sostiene, por ejemplo, que se salvarán para la vida eterna aquellos que estén en gracia de Dios en el momento de su muerte. Mientras que la masonería sostiene que la salvación es universal, que todos se salvan, independientemente de la moral que hayan practicado durante la vida. Pero se pueden mencionar muchas más diferencias que estas que dije. Una de ellas es el odio perdurable que las logias masónicas han desarrollado frente a la Iglesia. Y no porque los masones sean odiosos, sino porque hay una verdadera incompatibilidad de base. Por eso el Papa Pío IX la llamó la sinagoga de Satanás. Y el Papa Pío XI declaró a la masonería el enemigo mortal de la Iglesia. Y el Papa León XIII llamó a los católicos a evitar la masonería, porque si no perderán su alma ahora y por toda la eternidad. La condena de la Iglesia Católica sigue hasta hoy, a pesar que los masones quieren hacer creer que se levantó. No se levantó, sigue hasta hoy. La logia masónica ha actuado siempre en las sombras y ha logrado unir fuerzas anticatólicas apoyando innumerables herejías dentro de la Iglesia. Pero sobre todo hay documentos diversos donde se plantea penetrar la Iglesia Católica y deshacerla desde dentro. En 1806, por ejemplo, el abate Agustín Barruel denunció que en Italia los masones habían reclutado más de 800 eclesiásticos, incluyendo algunos obispos y cardenales. Y una declaración de 1908 de una logia dice que la meta ya no es la destrucción de la Iglesia, sino más bien hacer uso de ella al infiltrarla. Esta declaración consolida la instrucción permanente comúnmente llamada Alta Bendita, que detalla un plan masónico para infiltrarse dentro de la Iglesia y difundir las ideas liberales. Este plan fue producido por la Alta Logia de los Carbonari italianos en las primeras décadas del siglo XIX. Y es tan explícito que los papas Pío IX y León XIII solicitaron su publicación para sensibilizar a los católicos sobre las amenazas masónicas. El objetivo básico de esa alta bendita es la destrucción final del catolicismo y de la idea cristiana. Y el documento propone la infiltración para asegurar una cabeza de playa en la Iglesia. Establece una campaña de difamación contra cualquiera de los fieles que se oponga, especialmente del clero. También la corrupción de los sacerdotes por los infiltrados, que significará también la corrupción de los laicos por extensión. Establece que la clave del éxito será la capacidad de los agentes infiltrados para fingir piedad y ortodoxia y ganarse la confianza y la estima de los católicos. Esta reputación de los infiltrados permitiría abrir caminos a las nuevas doctrinas dirigidas al clero joven. Y sostiene que en pocos años el clero joven será invadido por estas ideas. Y reclamarán un concilio donde se pedirá que todo el cuerpo clerical elija al pontífice y que se dé prioridad a los principios humanitarios como forma de evaluar la piedad. También el concilio que se reclama tendría como objetivo la anulación de las diversas condenas pronunciadas por los papas a la masonería. Su orientación sería llegar a la jerarquía superior de la Iglesia. Pero su objetivo no era nombrar un papa masón, sino crear el clima dentro de la Iglesia
para que tarde o temprano se produzca una jerarquía católica y un papa imbuido por las ideas liberales masónicas, no necesariamente masón. Entonces, los líderes católicos ya no se opondrían a las ideas de la Revolución Francesa, por ejemplo. Los tres indicadores del éxito de la operación serían la producción de un cambio en la Iglesia que cualquier observador externo identificaría como una gran revolución interna para actualizar la Iglesia a las ideas modernas. También la introducción de una nueva teología que reformará las enseñanzas anteriores. Y la apertura hacia las otras religiones y el pluralismo, incluso con los masones. Este es uno de los documentos sobre el plan de la masonería. Pero también hay una carta del arzobispo de Colonia, cardenal Felix von Hartmann, dirigida al nuncio apostólico en Alemania, que en ese momento era Eugenio Pacelli, que más tarde se convertiría en el Papa Pío XII, donde dice que el emperador Guillermo II de Alemania quería trasladar al Papa que el Gran Oriente de Alemania, o sea, la mayor logia masónica, acababa de decidir una operación para deponer a todos los soberanos católicos, luego destruir la Iglesia Católica y encarcelar al Papa, y finalmente establecer un gobierno mundial. Es por esta razón que los masones han visto con buenos ojos el clima que se generó en el Concilio Vaticano II. No estamos hablando de la mayoría de los documentos que se produjeron en el concilio, sino del espíritu que se creó en toda la sociedad e incluso dentro de la Iglesia, y que fue manipulado por los medios de comunicación, haciendo creer incluso a los sacerdotes de parroquia que había habido una gran revolución en la Iglesia. Y aún hoy los masones siguen operando a favor del espíritu del Concilio Vaticano II, porque no bien asumió el pontificado el Papa Francisco, el Gran Oriente Italiano salió a comunicar su apoyo al Concilio Vaticano II, lanzando una campaña con folletos y conferencias. ¿Qué tienen que hacer los masones apoyando un evento católico si no es una forma de intervención? Hay otros documentos, como por ejemplo el supuesto master plan para destruir la Iglesia, que supuestamente fue olvidado en un portafolio por un paciente en el consultorio del doctor Jerónimo Domínguez en Nueva York en la década de 1970. Después de un tiempo en que nadie lo reclamó, él lo abrió y se encontró con este master plan, que en términos generales planteaba el tema masónico de sustituir la Iglesia Católica por una Iglesia universal, difundir que el objetivo del cristianismo es el amor al prójimo, relegando el amor a Dios en segundo plano, producir cambios internos como que se casen los sacerdotes, sacar a las monjas de los claustros, desvalorizar los sacramentales como medallas, rosarios, escapularios, y también no apoyar las oraciones de la piedad popular, modificar el criterio de la misa proponiendo que es un banquete y no un sacrificio, fortalecer la misa de cara al pueblo, quitar el sagrario de frente al altar, disminuir la reverencia con que se toma la comunión, eliminar las exposiciones al Santísimo Sacramento y desvalorizar la imagen de la Virgen y de los santos. De este último documento que te he hablado no tenemos seguridad de su autor, pero sí es compatible con los otros que mencionamos. En resumen, la masonería es incompatible con el cristianismo, y ha llevado una estrategia permanente de infiltración de la Iglesia Católica, con el objetivo de cambiar su doctrina y su pastoral. Y por eso ha apoyado diversos eventos legítimos dentro de la Iglesia Católica, pero que han tenido algunos efectos revolucionarios, como por ejemplo el Concilio Vaticano II. En un artículo publicado en los foros de la Virgen María hay mucho más información sobre este tema.
Te recomiendo leerlo y para ello te dejo el link en la descripción de este video en YouTube. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema y por favor escribe algún comentario que te surja si te parece bien. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.